Capítulo 34. Las afecciones morales trascienden mucho al organismo humano, y si éstas son tristes y dolorosas, enferma el cuerpo o se aumenta su mal extraordinariamente. Pero si por el contrario las impresiones que se reciben son halagüeñas, se aligera muchísimo el peso de la enfermedad, y esto me sucedió a mí después de la escena de los entusiasmos del sacerdote, del médico y de mi padre. Tres personas distintas y una sola voluntad, tan favorable para mí, que me devolvió la vida, porque el amor se puede decir que es el único componente de cuanto existe. Me vi amada, y quise vivir, pero a pesar de mis vehementes deseos de curarme, tardé mucho tiempo en restablecerme, y eso que habitaba en un verdadero paraíso, porque aquel paraje reunía todas las bellezas y todas las comodidades apetecibles. Tenía bosques muy cercanos, fuentes por doquiera, riachuelos, hondonadas, grutas deliciosísimas. En una de ellas establecí mi gabinete de estudio. La mayor parte del día lo pasaba en la gruta, cuya entrada era una bóveda de verde follaje, y allí, sentada en una piedra, reclinada sobre una tosca mesa, escribía muchísimo, pero no siempre estaba contenta de mis escritos, porque yo quería conservar íntegra mi inteligencia y mi razón, y conocía que muchas veces lo que yo escribía no era mío, y esto me disgustaba. Quería ser yo la autora de todo, y tanto me enojaba a veces, que decía, no escribiré, y entonces mi cabeza era un volcán. Pensaba cosas admirables y era tal la diversidad de mis pensamientos, que era el remedio casi peor que la enfermedad, y volví a escribir para desalojar de mi mente la multiplicidad de ideas que hacían estallar mi cerebro, todas a cual más hermosas y más sublimes. Yo me encantaba, porque llevaba en mi mente un archivo de pensamientos asombrosos, y al mismo tiempo se unía a mi admiración un gran temor que yo expresaba diciendo, pero esto tan bueno, no puede ser mío. Yo no he estudiado, yo no me he instruido, Dios mío. Dios mío, tened piedad de mí, ¿será el genio del mal quien me inspira? Ah, Señor, tened misericordia de mí. Yo quiero hacer trabajos religiosos, sin lucha, sin oponer rudamente mi opinión a la de los otros. Mas era inútil mi ruego, porque había en mi mente una verdadera batalla, y una vez, llegué a tanto, que parecía que mi cabeza se deshacía por el delirio. Yo buscaba mis ideas, y éstas no podían tomar forma, porque otras muchas en tropeles tomaban la delantera, y en este estado verdaderamente aflictivo, oí una voz muy suave que me decía, escribe lo tuyo, no lo de otras figuras que como tú han luchado, han sufrido y han vencido. Escribe con mesura, con dulzura, con método. ¿Quién será el que me habla?, decía yo. Seguí escribiendo mucho y rompiendo mucho también. Yo quería que mi inteligencia quedara libre y dueña de su voluntad y luché con tanta energía, que al fin vencí. Vino a verme a mi retiro mi hermano Benjamín, quejándose amargamente de mi larga ausencia. John Sabes me dijo, que aprendo mucho, quisiera ser como tú para hablar contigo y discutir cuanto decían sus ojos, pero yo sentía frío al escucharle, luchaba como siempre había luchado, entre una antipatía profunda y un deseo imperioso de vencerla. Cuando estaba Benjamín a mi lado, me parecía que un reptil espantoso se enroscaba a mi cuerpo, y cuando estaba lejos de él, me recriminaba mi aversión y hacía firmes propósitos de enmienda. Como Benjamín tenía un entendimiento muy claro, conocía que yo luchaba con algo sin nombre y me decía con profunda amargura, no, no, no podemos estar juntos. En realidad creo que no me quieres, y si eso fuera, si eso fuera, me mataría. Sus palabras siempre me hacían daño, pero cuando fue a verme a la casa de campo, mucho más, porque después de tan larga ausencia aquel reproche, merecido, cuánto me lastimó. Matarse. ¡Qué horror! No,
mi Benjamín, le dije, yo te quiero muchísimo, no te mates. No, hijo mío, yo moriría de dolor. Él me miraba y dudaba de todo. Bueno, dijo él, quiero estar junto a ti algunos días, ya estás mejor y no te molestaré. Y al decir esto, me abrazaba con verdadero delirio. Yo hice un esfuerzo sobrehumano y tomé parte en su contento, y Benjamín estaba loco de alegría. Juntos recorrimos toda la finca. Me enseñó lugares que yo nunca hubiera visitado, me hizo dar saludables paseos. Y era muy agradable pasear en su compañía, porque cada lugar que visitábamos despertaba sus recuerdos de otros tiempos, y hablaba con pasmosa serenidad de otros países donde había lugares parecidos al sitio donde nos encontrábamos. Después de hablar tan juiciosamente me abrazaba diciéndome, juguemos, hermana mía, juguemos. Otras veces, si el paraje era muy agreste, si los árboles formaban capillas naturales con altas cúpulas de follaje, me decía, aquí se está muy bien, aquí podemos orar, y miraba al suelo con tristeza. ¿Qué tienes?, le decía yo, que este lugar convida a la oración, y sin embargo, yo no puedo orar, mira que es triste, solo soñando creo que es cuando oro, despierto, quiero, y no puedo. ¿Por qué no sabré orar? Una tarde estábamos hablando de nuestra próxima separación, por tener Benjamín que reanudar sus estudios. Mirábamos los dos la puesta de sol que era bellísima como suelen serlo en el otoño, cuando se unen en estrecho abrazo las tristezas del invierno y los rojizos resplandores del verano. Mírame, decía Benjamín, qué hermoso se refleja en tu rostro el color de las nubes, qué hermosa estás, hermana mía. Y el niño se extasiaba mirándome y yo le dije, qué hermoso es Dios, déjame algunos momentos, quiero escribir, qué hermoso es Dios. Fue la primera vez que por mí sola escribí, estaba inspiradísima, pero era mi espíritu el que se elevaba, el que se engrandecía, el que se sublimaba, el que veía pasar legiones de guerreros, de mártires, de pequeñuelos huérfanos, de sabios eminentes, de pobres harapientos, de enfermos, de vírgenes, de matronas, la humanidad en todas sus edades y condiciones. Y todos decían al pasar junto a mí, ¡qué hermoso es Dios! Mi hermano me decía, ¿no concluyes? Deseo tanto saber lo que escriben. Al fin nos retiramos, y entonces los árboles me parecían sombras aterradoras que me perseguían sin piedad. Llegamos bajo techado y allí me dijo Benjamín con impaciencia, lee, pronto, lee. Y leí, y mi pobre hermano lloró profundamente conmovido, cuando con vivísimos colores yo describía la locura del ateo. Benjamín lloraba con verdadero desconsuelo, pero luego se consoló, y se iluminó su semblante con la más dulce sonrisa, cuando le pinté las inefables dulzuras de la redención, cuando le hice comprender que la grandeza de Dios vence todas las terquedades de los dementes, y hay que reconocer su omnipotencia en el monte y en el llanto, en el desierto y en la gran ciudad. Con qué atención tan profunda me escuchaba Benjamín, cómo se animaban sus ojos al oír que para Dios no había pecadores, no había más que hijos pródigos que, al volver a la casa de su padre, encontraba en sitial junto a su mesa y brazos de amor donde reclinarse. Aquellas promesas de perdón y olvido resonaban en los oídos de Benjamín como una música divina, que contento me abrazó, y que sorprendido estaba de mi saber, le maravillaba la fecundidad prodigiosa de mis pensamientos. Se marchó mi hermano y le dije al partir, nunca pienses que ya no te quiero. Quiero creerte, me dijo él con profunda tristeza, necesito de esa consoladora certidumbre, sin ella odio la vida, sin ella reniego de haber nacido, sin ella llegaría al crimen, porque odiaría a toda la humanidad. Cuando se alejó, murmuré con espanto, pobre Benjamín, cuánto me quiere, y yo. Dios mío, yo no le quiero. Que este horrible secreto de mi alma nunca salga a la superficie. Me quedé triste, muy triste,
porque ante lo incomprensible siempre se ha revelado mi espíritu, y el amor de mi hermano y mi aversión hacia él, era un problema de tan difícil solución, que mi impotencia, mi falta de saber hasta me indignaba. Para consolarme, escribí con verdadero ahínco, con incansable afán, siendo mi voluntad exclusiva la que dictaba. Cuando más embebido estaba en mis trabajos, me anunció mi padre la visita de uno de sus mejores amigos, amistad contraída muchos años antes por los padres de ambos, y seguida por los hijos con gran contentamiento de las dos familias. El amigo de mi padre era un hombre de mediana edad que nunca me fue simpático por su aire orgulloso y su desdeñosa mirada. Nunca se fijó en mí durante mi niñez, mas yo sí me fijé en él, y siempre creí ver en él un enemigo de la mujer instruida. Así es, que cuando mi padre me anunció muy contento su visita y me manifestó que pasaría con nosotros algunos días, lo sentí, oculté como era natural mi disgusto, y recibí al amigo de mi padre con las atenciones que ordena la buena educación. Pero como hay algo que las formas sociales no consiguen ocultar, como los ojos son los incorregibles indiscretos, él y yo, nos miramos y nuestros ojos, cuanto se dijeron, pero nada satisfactorio, fue el desdén con el desdén. Mi padre, por supuesto, poco ducho en el lenguaje de los ojos, nada comprendió de nuestro mudo diálogo, y muy contento, muy satisfecho, y muy complacido por disfrutar algunos días de la gratísima compañía de su amigo de la niñez, se deshacían en halagos y en lisonjas, que su huésped recibía como justo homenaje rendido a su talento, porque era tan cumplido caballero como excelente literato, hombre muy erudito, esclavo de la forma, eran sus escritos correctos, intachables, pero estaba orgulloso de su saber y el orgullo destruía el perfume de sus vastos conocimientos. Sabido es, que en los convites a la hora de los postres, satisfecho el cuerpo con nutritivos manjares, sirve de buen intermediario al espíritu para expresarse con facilidad y elocuencia, y el amigo de mi padre, al final de las comidas hacía gala de su perfecta oratoria. Se habló de mis escritos, y él con irónica benevolencia, como si hablara con una chiquilla, me pidió que le mostrase algunos de mis escritos. Yo entonces, herida en mi amor propio, le dije, sí, deseo leeros uno de mis trabajos, un pequeño poema que he titulado, Qué grande es Dios. Se lo leí, y él escuchó en silencio. Al terminar, viendo que él nada decía, le pregunté con impaciencia, ¿y bien, qué os parece este canto de mi alma? Es simplemente un desahogo de la niñez, no tiene forma literaria, pues yo le guardaré porque es canto mío, porque palpita en él mi amor a Dios, y mi admiración a todas sus obras, porque es la esencia de mi alma, consagrada en absoluto a Dios. El literato, acostumbrado a ser considerado como un maestro, y escuchado como si fuera un oráculo, al ver que yo no seguía la conducta de los otros, me miró con malos ojos y no se recató de decirle a mi padre que yo no serviría para nada, ni para servir a Dios ni a los hombres, y francamente, con lealtad me declaró la guerra zahiriendo sin piedad mis aficiones literarias. Era enemigo declarado de las literatas. Para él la mujer no debía moverse en otro espacio que en la cocina y en la alcoba, meciendo la cuna de sus hijos. Y no se crea que su aversión al adelanto de la mujer fuese efecto de sus convicciones religiosas, porque hablaba de religiones y de los religiosos sin piedad, considerando a las instituciones y a sus agregados como vergüenza y oprobio de los pueblos. Mi padre, que era cristiano rancio, se escandalizaba y sufría, y yo, harta de tantos insultos, le dije con severidad, ciertamente que hay que corregir muchos vicios religiosos, pero también hay muchas vanidades que censurar y muchos sabios orgullosos que amordazar. Hablé tanto, y con tal energía, que mi padre me escuchaba asombrado, en tanto que su amigo no podía ocultar su disgusto y su contrariedad, diciéndole al fin a mi padre, esta muchacha nunca valdrá nada,
Yo me levanté y me retiré, diciendo que una mujer decente no podía permanecer en un lugar donde no se la consideraba como era debido. Mi padre, que era un niño grande, bueno y confiado, que sentía por su amigo una admiración que rayaba en culto y a mí me consideraba como a una niña caprichosa, aparte de mis dotes excepcionales, trató de reconciliarnos, porque él había hecho venir a su amigo con la suma intención de que me guiara en mis trabajos, y fuera para mí tan buen maestro, como había sido buen amigo para él. Pero mi padre no contó con la vanidad del sabio, ni con el egoísmo del hombre. Mi padre, aunque no era ilustrado, como yo era su hija, gozaba con mis triunfos. Antes que hombre, era padre, y padre bueno y sencillo. En cambio, su amigo, era la personificación del orgullo y del egoísmo, de ese egoísmo de sabio, que no le importa vivir entre ciegos, siempre que él solo tenga el privilegio de saber mirar a las estrellas, y de saber medir los más hondos abismos. Por eso, nuestra reconciliación era imposible. Mucho más que los dos éramos leales, no sabíamos mentir. Sus ojos me decían, no serás nunca eneada. Y yo le contestaba, lo veremos. Mi padre, firme en sus 13, le pedía humildemente sus consejos, y él contestaba con el mayor desprecio, ¿qué quieres que te diga? No sé por dónde empezar para corregir, porque créeme, lo que tu hija escribe no vale nada. Con el tiempo, tal vez, estudiando mucho, sujetándose a los autores clásicos, lo que pierda su facilidad, ganará su buen decir. Y tratándose como si en realidad yo fuera una chiquilla, se despidió de mí, diciéndome con burlona sonrisa, espero sus escritos. Se los mandaré, le dije con sequedad, y nos despedimos harto descontento ese el uno del otro. Al quedarme sola, sentí angustia. Las miserias humanas me hacían el mismo efecto que el lento ataque de los reptiles. Pero era mi alma fuerte, el abatimiento era en mi pasajero. Pensé en Dios, y dije, cuando se siente, escribir es orar, pues oraré escribiendo, y ya que dicen que escribo tan imperfectamente, estudiaré. Y estudié sin descanso retórica, poética. Cuántos tratados encontré referentes al buen decir. Mi padre me compró cuantos libros le pedí, el sacerdote y el médico me proporcionaron muchos más. El sacerdote se encargó de enseñarme el latín, y hacerme conocer las obras de los mejores latinos. Yo quería escribir mucho y bien, sobre todo bien. Yo siempre decía, no quiero ser una Marisabidilla, ni una Libera la Fatua. Quiero ser una mujer instruida, a la cual se le respete como es debido. No leí, devoré, y mientras más leía, más quería leer. Como primer fruto de mis estudios, escribí un largo discurso sobre los tiempos religiosos, su pasado, su presente y su porvenir. Se lo leí al sacerdote, y éste dijo, no hay ningún teólogo que lo haga igual, pero tú dices que los templos están llamados a desaparecer, y hablas de una religión sin altares y sin ritos, pero dejas un vacío. De intento lo he dejado, repliqué, es para que mi contrario lo llene. No veo el fondo del escrito, dijo el sacerdote. Ya lo veréis cuando le conteste a mi adversario con mi réplica.